Buenas, buenas. Les habla Máster Daniel Calle, su profesor de matemáticas. Y pues en estos minutos que continúan, vamos a ocupar nuestro tiempo tratando el tema de los vectores en el espacio, la norma y los cosenos directores, ¿no? Pues bien, veamos lo que nos dice aquí. Dice los principios fundamentales para el conocimiento de los elementos geométricos en 3R son los que vamos a desarrollar a continuación, ¿no? El 3R, pues vamos a hablar en este momento de 3 dimensiones, ¿no? Antes habíamos visto 2 y pues estamos acostumbrados a hablar del plano cartesiano, ¿verdad? Vamos a tratar entonces ahora de 3 dimensiones. Muy bien, este sistema consta de los siguientes elementos, ¿no? El primero, el punto fijo, que ese es el mismo, ¿no? La única diferencia es que 3 ejes ahora. Ahí está, el punto fijo, origen de coordenadas. O, ese se llama O. Muy bien. Ahora tenemos 3 ejes coordenados. El eje de las X, el eje de las Y y el de las Z. Ya no tenemos 2 nada más, sino que tenemos 3. Ok. Entonces, y los 3 dicen el siguiente, que los 3 son perpendiculares entre sí y se intersectan en O. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Punto de intersección en O. Muy bien. Las rectas de intersección son los planos. Con los planos, las rectas de intersección con los planos son los semiejes o X, o Y y o Z, ¿no? Entonces aquí tenemos las rectas que hacen intersección entre los planos, ya lo vimos, ¿no? O X, o y o Z. Aquí tenemos esta recta, perdón, esta recta. Entonces es esta recta, la recta que está acá, que es X, y la otra recta que está acá. Esas son las rectas de intersección de los planos, ¿no? Pero la tenemos allí. Ok, entonces, en los ejes positivos, en la parte positiva donde se ponen los valores positivos de las coordenadas, está reconocido por una flechita. ¿Ok? Entonces los valores positivos se van para allá. Por ejemplo, un X positivo desde el centro de las coordenadas se iría así, para donde está la flechita, ¿no? Y los negativos para el otro lado. De la Y, los positivos irían para acá, porque está la flechita, y los que negativos se van por donde está la flechita, ¿no? Y la Z la misma cosa. Ok. Aquí tenemos 3 planos, ¿no? El plano XY, que es el plano que está en gris, plomito. El de azul sería el plano YZ, ¿verdad? Que está de azul, YZ. Y el XZ es el café, ¿verdad? Y esos hacen intersección. Y ven, si ustedes ponen atención, ¿verdad? Cuidadosa atención, se van a dar cuenta que en el momento que se dividen, que se dibujan estos planos, usted forma o se divide el espacio en 8 octantes, se llama, ¿no? 8 octantes. Este espacio que está aquí es el 1, este espacio que está aquí es el 2, voy a ponerlo con rojo para que se vea mejor. Este es el 3, el 4, algo así como cuartos, ¿no? En el segundo piso, 4, y en el primer piso son 4 también, pues son octantes. Entonces el espacio se ha dividido en 8 octantes, 6, 7 el que ya está atrás del 6 y acá está el 8, ¿ok? Entonces es importante que entendamos esta situación, que el espacio se ha dividido. Una vez que se grafican estos planos, se toman en cuenta esos planos en 8 partes, ¿no? O se consideran esos planos. 8 partes, que son llamadas octantes y van así como están, ¿no? Pues bien, veamos un ratito y vayámonos a, perdón, un ratito, vayámonos un ratito a GeoGebra para que podamos entender esta situación. Ok. Entonces, si ustedes ponen atención, aquí tenemos un plano, ¿no? Y ese plano está dado, voy a ponerlo por aquí, perdón, lo voy a virar así. Ok. Si ustedes se dan cuenta, ese plano
está dado por los ejes X y Y. ¿Ok? X y Y. ¿Verdad? Entonces, esos son los que forman ese plano. Vea, el plomo, ¿no? Ese es el plano. Ok. Entonces, ahora voy a colocar otro plano. Pongan la atención. ¿Verdad? Vean ustedes. Entonces, ese plano, en cambio, está dado por el eje Z, el Z y el X. ¿Sí? Ok. Ahora, si yo coloco el siguiente plano, que es lo que vimos hace un ratito, pero con dibujos, ese está dado, en cambio, se forma con la ayuda del eje de la y el de la Z. Ahora, yo lo voy a mover para que ustedes se den cuenta, ¿no? Que se forman, voy a borrar las letras, ya, se forman 8 octantes. Ahora miren, este es en el segundo piso, ¿no? Entonces, este es en el segundo piso. Aquí sería el primer octante, el segundo octante, el tercer octante, el cuarto octante. Es decir, el espacio ha sido dividido en 8 partes y eso se llaman octantes. Ahora, vamos a ver la parte de abajo, ¿ok? Esto aquí se va a confundir, se va a desubicar, entonces por eso los borro. Ahora, miren acá. Este sería el 5, este sería el 5, este sería el 6, 7 y 8. Así, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que está dividido en 8. Es como que está usted haciendo una casa y se ha dividido y ha hecho usted 4 cuartos. 4 arriba y 4 abajo. Y eso se llaman octantes, ¿no? Porque hay 8. ¿Ok? Aquí estamos viendo, voy a repetir lo que dije hace un ratito, porque ahora tenemos un dibujo, ahora tenemos un gráfico, un plano, un sistema que nos va a permitir darnos cuenta de algunas cosas interesantísimas. Este es el origen, este es el eje de las X, este es el de la Y y este es el de la Z, ¿no? ¿Ok? Póngale mucha atención a eso. Ok, vamos a regresarnos a donde estábamos hace un ratito para continuar la siguiente parte del tema. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es ya. Ahora, la siguiente parte que vamos a hacer nosotros es la localización de puntos y vectores. Y vectores, ¿no? Pues bien, aquí tenemos un vector A, que lo vamos a utilizar como ejemplo, ¿no? 3, 4, esas son sus coordenadas. 3, 4 y 5. ¿Qué quiere decir? La primera corresponde al eje de las X, el segundo al de las Y y el tercero de la Z. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos siempre a buscarlos desde el centro de las coordenadas, como habíamos dicho hace un rato, ¿no? 3, vamos para las X, aquí está la X. Pero como es positiva, tenemos que ir para el lado donde está la flechita. 1, 1, 2 y 3. Ahí está. Ok. Ahora me dice que tengo que moverme 4 hacia Y. Y como es positiva, tengo que ir para donde está la flechita. 2, 3, 4. Ahí está. Y ahora tengo Z5, es decir, para arriba. Porque este es Z, pero para arriba van los positivos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Entonces, el punto A está aquí. El punto 3, 4 y 5. Así es como pues, nosotros colocamos, localizamos un punto en el espacio, ya le llamamos a esto, ¿no? Porque estamos hablando de un sistema tridimensional. Ya tenemos tres ejes, X, Y y Z. Ok. Ahora, ¿cómo ubicamos, cómo localizamos un vector? Voy a borrar esto, ¿ok? Voy a borrar esto para que ustedes se den cuenta. El vector es diferente. El punto, pues, solamente ponemos una bolita allí, un circulito allí pintado y ese es el punto. Pero el vector es algo diferente. Seguimos el mismo orden, ¿verdad? Colocamos el punto que ya hicimos hace un ratito y está aquí, ¿verdad? Ahora, para graficar un vector, este tiene que llevar una flechita y una rayita, ¿no? Entonces, y lo comenzamos desde el centro de las coordenadas, desde O. Vea, algo así, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer es ubicar el punto. Es decir, las coordenadas que nos dan
del vector, pues la ubicamos en especie de punto y unimos el origen de las coordenadas con el final, con el puntito ese, ¿no? Ok, entonces ese es el vector. Ese es el vector y así es como localizamos a los vectores, ¿no? Ahora bien, la siguiente parte que tenemos que ver es la norma o el módulo. O sea, ¿qué significa la norma o el módulo? Es la distancia que existe entre el centro y el punto, ¿verdad? O la parte final del vector. Entonces, lo que queremos hacer es hallar la distancia, ¿verdad? Que existe desde el centro del punto O, 0, 0, 0, hasta, en este caso, 3, 4, 5. ¿Y cómo se calcula? Aquí lo tenemos. Vean. Lo único que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada, ¿verdad? De la suma, ¿verdad? De los cuadrados de cada uno de los términos. En otras palabras, vamos a hacer el de aquí, ¿no? La norma. Vamos a hacer la norma, 2 rayitas del vector A, de cada lado 2 rayitas, y decimos que eso es igual a la raíz cuadrada de, el primer componente era 3, 3 al cuadrado, más el segundo componente, el segundo componente del vector era 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Ok, entonces vamos nosotros a sacar los cuadrados, los sumamos y le sacamos la raíz cuadrada. Y esa es la norma. Ok, entonces vamos. La raíz cuadrada de 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16, más 25. Y ahí lo tenemos. Ahora bien, esa es la raíz cuadrada. Vamos a ponerle aquí. Y eso va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 más 9, 34. 34 más 16 es 50, ¿no? Entonces tenemos la raíz cuadrada de 50. Muy bien, entonces teníamos que el módulo era igual a la raíz de 50. Entonces el módulo va a ser igual a la raíz de 50. Vamos a obtener la raíz de 50 y eso es igual a 7,07. 7,07. Es decir, la distancia en este vector, ¿no? Estamos hablando de este vector, del vector 3,45, que tiene como componentes 3,45. Es de 7 unidades con 0,7. ¿Ok? Entonces, y eso es la norma. Cuando hablamos de la norma es la distancia. La distancia desde el inicio, es decir, del punto 0,0 hasta el final, ¿verdad? Del vector. Esa es la norma, recordemos siempre. Y se reconoce siempre por las dos barritas a un lado, a los dos lados del vector. Y el vector, recuerden, lleva por lo general una flechita. De lo contrario, si le ponemos así nomás es un punto. ¿Ok? Entonces ya hemos sacado el módulo o la norma de un vector. Ahora vamos a sacar, ¿verdad? El siguiente punto, lo siguiente que tenemos que hacer es la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos, ¿no? Vamos a suponer que nosotros tenemos otro punto vamos a poner el punto P. Y lo vamos a poner, el punto P lo vamos a poner voy a borrar esto, para que no nos confundamos. El P yo lo voy a poner en menos 2, ¿verdad? Es decir, en X va menos 2, coma, en Y va ahí 3, 1, 2, 3, y vamos a ponerle 5 en Z. Pero bueno, este es el valor de X, este es el valor de Y y este es el valor de Z. Entonces vamos a ver 5. Entonces más o menos va a estar por aquí. Por aquí. Va a estar el punto. No estoy hablando de un vector. Por eso me lo estoy poniendo la flechita, ¿no? Ahora me dice, ¿cómo saco yo la distancia entre dos puntos? Por eso puse ese punto, ¿no? La distancia de ese punto se hace o se obtiene como sacándole la raíz cuadrada a las diferencias de las coordenadas elevadas al cuadrado, ¿no? Es así, pongámoslo acá. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero sacar la distancia del punto,
A, P. Es decir, desde el punto A, que está aquí, hasta el punto P, que está aquí. Ok, ¿cuánto de distancia hay desde estos dos puntos, de esta distancia? Eso igual dice a la raíz cuadrada de x2, comenzamos con la última siempre. En este caso, como es AP, comenzamos por la P, ¿no? Aquí tenemos, este sería el x2, este es el y2 y este es el z2, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos de A a P. Si fuéramos de P a A, entonces los de A serían los dos, ¿no? Entonces, x1, y1 y z1, aquí. Y ahora sí lo que hacemos es reemplazar nada más, ¿no? Entonces, x2, ya no le voy a poner x2, sino que lo voy a reemplazar porque la fórmula dice x2. ¿x2 cuál es? El negativo 2, menos el x1, que es el 3, ¿verdad? Al cuadrado, más el y2, que es el 3, menos el 4, que es el y1 al cuadrado, más el z2, que es el 5, menos el 5 del z, ¿no? Del z1. Y eso al cuadrado. Muy bien, entonces vamos a ver. Entonces, calculemos ya, ¿no? Hagamos los cálculos, la suma, la resta, los cuadrados. Y vamos a ver. 2 menos 3, menos 2 menos 3, menos 5 al cuadrado, más 3 menos 4, menos 1 al cuadrado, más 5 menos 5 es 0. Entonces 0 al cuadrado. Lo pongo solamente para que ustedes sepan qué es lo que pasó, ¿no? No porque signifique algún valor, que tenga un valor, porque 0 al cuadrado es 0 mismo. Igual a la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado, 25. Más menos 1 al cuadrado es 1. Entonces 0 al cuadrado es 0. Entonces la raíz cuadrada de 16 va a ser la distancia, ¿no? Entonces la distancia entre A y P, sería igual a la raíz cuadrada de 26. Entonces sacamos la raíz cuadrada de 26, eso es igual a 5,09. 5,09. 5 unidades con 0,9, ¿no? Entonces, la distancia desde el punto A hasta el punto P es de 5, voy a ponerla con rojo, 5,09. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Entonces, hemos nosotros obtenido la distancia entre dos puntos y de esa forma es como se obtiene la distancia entre dos puntos. Sigamos. Sigamos, y ahora vamos a hacer los cosenos directores. Los cosenos directores y los cosenos directores no son otra cosa que los cosenos de los ángulos que forman el vector con los ejes. En otras palabras, vean, el alfa, ¿verdad? Es el ángulo que forma el vector con el eje de las X, el beta con el eje de las Y y el gamma con el eje de la Z. Ahora, ¿cómo encontramos ese ángulo? Vamos a hacerlo acá mismo, ¿no? Vamos a hacerlo acá mismo. Ya nosotros tenemos el valor, el módulo, es decir, la distancia que existe entre el centro, el origen de las coordenadas, hasta el final del vector. La distancia es de 7,07. Entonces, los cosenos directores vamos a hallarnos, los cosenos de los ángulos. Cosenos de alfa, ¿verdad? Me salí media feita, pero bueno. Es igual a, recuerden, como alfa es el ángulo que forma el vector con el eje de las X, vamos a poner ¿cómo se llama? El componente en X, que en este caso es 3. 3, ¿no? Sería 3 sobre la distancia que existe entre el centro, entre el origen de las coordenadas y el final del vector, es decir, 7,07. Eso es lo que dice la fórmula, ¿no? Entonces, ahora, el coseno beta es igual a
el componente en Y, porque este es el ángulo que forma el vector con el eje de la Y, el componente en Y, que en este caso sería 4, sobre el mismo valor. Y el coseno director gamma, que parece una Y, igual al componente en Z, que en este caso es 5 sobre 7,07. Ahora, ¿cómo sacamos el ángulo? Porque lo que queremos es obtener el ángulo. Este es el coseno director, el coseno del ángulo que forman. Pero para sacar el ángulo, verá, de alfa es igual a el coseno inverso. El coseno lo mandamos para acá y decimos el coseno inverso de la división de 3 para 7,07, ¿no? 3 dividido para 7,07 igual a 0,42. 0,42. Ahora, beta, el ángulo que forma el vector con el eje de las Y, sería igual a coseno inverso de la división de 4 para 7,07, ¿no? Sería 0,56. Y el gamma es igual al coseno inverso de la división, ¿no? El resultado de la división. 5 dividido para 7,07 igual a 0,70. Ahora sí, saquemos el resultado o la medida de cada ángulo, ¿no? Sacamos entonces coseno inverso de 0,42. 0,42 igual 0,42, eso es igual a 65,16 grados. Beta, coseno inverso de 0,56 es 55,9 grados. Y el gamma, que sería igual al coseno inverso de 0,70. 0,70 es igual a 45,57 grados. ¿Ok? Entonces, ahora usted dice, pero ¿y qué locura es esa? ¿Qué es eso? Ya lo vamos a aplicar. Voy a borrar esto un ratito. Voy a borrar aquí un ratito y vamos a darnos cuenta de lo que está sucediendo. ¿Ok? Veamos. El alfa es el ángulo que forma el vector con el alfa. El vector con el eje de las X. Es decir, voy a ponerlo con rojo, ¿no? De aquí a aquí. Ahí está. Y ese ángulo, perdón, dice que mide 65,16. Muy bien. Ahora, el ángulo que mide el vector con el eje de las Y es de 55,9 grados. El de acá era 65,16 grados. Ya. Y el que mide el ángulo con el eje de la Z, o el eje positivo, es 45,57 grados. Ok. Entonces, ya hemos hallado, ¿verdad? Hemos aprendido a localizar, a ubicar el punto, el vector, hemos sacado la norma, la distancia entre los puntos, y pues los ángulos directores. Vamos a hacer un poquito más en GeoGebra. Vámonos a GeoGebra un ratito. ¿Okay? Aquí lo tenemos. Vamos a dejar de ver esto un ratito. Y nos vamos a dar cuenta lo interesante que es este asunto. Muy bien, eliminemos esto, que no se vea esto, y miren aquí, vamos a colocar el vector. Aquí coloqué ya el vector. Entonces, estamos haciéndolo con la ayuda de este programa que se llama GeoGebra, ¿no? 3,4,5, ok. Veamos muy bien este asunto. 3, miren lo que pasa aquí. Yo lo voy a mover, vea, porque el rojo es X, y le voy a hacer una línea para que ustedes se den cuenta
que cae exactamente en el 3, ¿no? Ahí está. Vean ustedes. 3. Y aquí está el 3, miren. En X. ¿Ok? Esto me da la facilidad de que yo lo pueda mover para un lado y para el otro y ustedes se puedan dar cuenta, ¿no? Ahora lo voy a borrar porque si lo dejo allí nos va a confundir. Voy a borrar eso. Y voy a moverlo un poquito para que vean el 4 en Y. Pongan atención el 4 en Y. Miren, 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 miren. Ahí está. Entonces, ahí está el 4 en Y, ¿no? Voy a colocar la línea para que ustedes se encuentren. El 4 en Y. 4 en Y. ¿Ok? Ya vimos, ¿verdad? El 3 en X, el 4 en Y. Este es el Y, el verde es el Y, ¿no? Ahora, voy a borrarlo para poner en Z. Aunque ya lo podemos ver aquí más o menos, ¿verdad? El 5. Tengo que moverlo un poquito más porque está de inclinado y así no se ve. Ahí está. Entonces, ahí tenemos el 5. Ahí está. Miren ustedes. Entonces, de esa forma es como se grafican o se localizan, se ubican los vectores en el plano, en este sistema, ¿no? Este sistema que en este momento es tridimensional. Tenemos 3 ejes, X, Y y Z. Ahora bien, ¿qué tal si, me olvidaba, ¿no? Pongamos el punto 3,5. Vamos al punto 3,5, ¿no? Vamos a poner el punto 3,4,5. Ok, y veamos, y colocamos para que se vea. Vean ustedes, este es un punto muy diferente a un vector. Lo voy a eliminar, o voy a dejar de verlo al punto. Miren, ese es un vector, ¿verdad? Entonces, este es un punto, el azul es un punto, y el negrito es un vector. Dos cosas completamente diferentes, ¿ok? Entonces, esto es lo que pasa. Ahora bien, nosotros habíamos visto los ángulos. Voy a mostrarles, ¿ah? El ángulo con X, ¿verdad? El ángulo, perdón, el ángulo del vector con el eje de las X, el ángulo del vector con el eje de las Y, y vale. Miren. Bien, aquí está. Si lo movemos, nos damos cuenta. Miren ustedes. Ahí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Ok. Entonces, el ángulo es este. El ángulo alfa. Vean, vean. El ángulo director, ¿verdad? Y a nosotros nos había salido 69, ¿no? 69, déjenme regresar y verlo, cuánto era que nos había salido, para estar seguro, ¿no? Bien, nos había salido 65. Ok, regresemos para allá. 65, ¿no? Recuerden, el valor del ángulo varía dependiendo de cuántos decimales usted utilice, ¿ok? Si usted utiliza 6 decimales, eso va a ser más acercado a la medida, ¿no? Entonces, 65, el alfa. Voy a moverlo un poquito para hallar el beta, o para que ustedes vean el beta. Ahí está. Beta es el ángulo que existe entre Y, el ángulo director entre Y y el vector. Y a nosotros nos había salido, me parece que era 55. Regresemos para allá y veamos. Sí, 55, ¿no? 55 y el otro era 45. Muy bien, entonces ya vimos que era 55, ahora vamos a ver el que está con Z, vean ustedes. Y ese es 45, es decir, el vector con el eje de las Z, 45 grados. Entonces, esos son los vectores directores, ¿no? El coseno director es el coseno del ángulo director, del ángulo que forma el vector con cada uno de los ejes, ¿no? El alfa, el beta y el mega, ¿ok? Así es, mis estimados. Espero que les haya gustado, les haya servido y les saquen provecho, ¿no? Se despide de ustedes, su profesor de matemática, Máster Daniel Calle. Chao, chao.